buenas noches. Gracias damos a Dios por esta hermosa bendición que Él nos concede en este hermoso día para reunirnos a través de esta plataforma de YouTube y también de Facebook. En este día, lunes ya 25 de abril de 2022. Damos inicio a nuestro programa Reflexiones. Y en esta oportunidad tenemos un tema importante que se refiere a la libertad religiosa y la nueva constitución. Gracias damos al Señor. Disculpen unos minutos que nos atrasamos un momento por unas situaciones que tenía nuestro invitado. Quiero invitar ya a la sala para ya presentarles a nuestro invitado, mi hermano Aarón. Me refiero al pastor Luciano Silva Mora, quien es también miembro de la Convención Constituyente, Convencional Constituyente, y que ha estado trabajando y hemos conversado sobre esta materia de la libertad religiosa y la nueva constitución. Mi pastor, sea usted muy bienvenido a nuestro programa que realizo, se llama Reflexiones, la palabra de vida eterna, pero este tema también es de mucho interés para la iglesia, para los amigos, y que en alguna medida por conectarse, así que sea motivo de mucha bendición. Él es del Biobío, hoy día tuvo un inconveniente para tomar el avión a Santiago, no pudo hacerlo, tuvo que volver a su casa y ya está en su hogar, así que por eso empezamos unos minutos más atrasados. Así que muy bienvenido en este día para conversar sobre un tema muy importante de lo que es de nuestra fe también. Unas palabras de saludo para después pasemos a orar. Amén, gusto de saludarle, Pastor Oraldo, a todos los hermanos de la congregación que la acompañan, los pastores, la hermosa familia metodista pentecostal. Me siento muy honrado de esta invitación. Soy de familia metodista pentecostal desde niño, soy pentecostal de tercera generación, así que me siento honrado de esta invitación y saludar cariñosamente a todos los hermanos de la cisterna que le siguen a usted Amén. en este afán de mantener informada a la gente en un proceso tan importante como lo es el proceso constituyente. Y desde ya también disculparme porque no alcancé a cambiarme ropa, llegué del aeropuerto, pero aquí estoy con el ánimo de compartir con ustedes todo lo que sea necesario que les ayude a ponerse al día en este proceso. Amén. Bien, vamos a pasar a orar como buenos creyentes, dar gracias a Dios en todo y que este programa sea también de mucha bendición. Inclinemos nuestros rostros. Soberano Señor, muchas gracias le damos por esta hermosa bendición que usted nos concede de compartir a través de estas plataformas de YouTube, de Facebook, Señor, para poder así conocer, saber y entender una materia tan importante que nos compete como ciudadanos. Gracias, Señor, le damos por tener en medio nuestro a nuestro pastor y también convencional constituyente, nuestro pastor Luciano Silva. Señor, su gracia y bendición nos alcance con misericordia y su nombre sea siempre glorificado. Bendición que le pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Un verso dice así la palabra del Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Siempre sea para nosotros esta bendición de tener su palabra siempre en nuestras vidas. Amén. Muchas gracias. Ahora, mi pastor, pasamos entonces a nuestro conversatorio. Nuestra conversación, invito a la sala entonces a nuestro pastor Luciano Silva, con la ayuda del Señor, para poder conversar una materia tan importante. Primero, para un conocimiento de nuestra audiencia, eh, un poco de lo suyo, de su profesión, de su vida evangélica y también un poco de su vida
de conferencia. Le escuchamos para conocer algo más. Micrófono. Mire, pastor, yo soy un pentecostal, como les decía, de tercera generación, que valora mucho sus raíces, sobre todo en la medida que van avanzando los años. Yo valoro más mis raíces pentecostales, lo que aprendí, una fe ordenada, una fe que busca la santidad, el avivamiento. Desde los 20 años ingresé al seminario teológico, estudié teología para dedicarme al pastoreo. Viajé por América Latina, por algunos países de Europa, los Estados Unidos. Tuve unas oportunidades tremendas que me abrió como puertas el Señor, y siempre he creído que es la misericordia del Señor, porque como la mayoría de los hermanos pentecostales, vengo de orígenes sencillos. Mi padre era un profesor normalista, se educó en Chillán, el único de 5 hermanos que tuvo educación superior, y mi madre una secretaria. O sea, soy una persona de un mundo sencillo, pero que el Señor tuvo gran misericordia en mi vida y me dio esta tremenda oportunidad. Entonces, yo soy teólogo de profesión, soy licenciado en teología, tengo algunos estudios más en teología, soy profesor general básico, igual que mi padre. Estudié en la Universidad de Playa Ancha de Ciencia de la Educación, soy licenciado en educación, hice una maestría en políticas públicas y tengo, digamos, también en las espaldas un doctorado en educación y cultura de América Latina. Me he dedicado también a hacer clases en seminarios teológicos por unos 20 años. He publicado 6 libros, digamos, de unos 14 que he escrito. Me he dedicado a la vida, al estudio, al pensamiento cristiano y a tratar de entender sobre todo estos últimos 20 años, Pastor Oraldo, el mundo de la política desde la perspectiva del pensamiento cristiano. Entonces, me siento que estoy en un momento muy bueno porque he podido ayudar a la Iglesia Evangélica a entenderse a sí misma y el papel y el rol que juega en esta tercera o cuarta generación en una sociedad que está en crisis, justamente como lo es con la política, ¿no? Claro. Yo veo la política como un campo para las misiones y pienso que el Señor nos está moviendo a preparar nuestras futuras generaciones para poder salvar nuestra nación, América Latina, el mundo entero, de una serie de corrientes que están poniendo en peligro la familia, el pensamiento cristiano y en general de la sociedad occidental judeo-cristiana. Qué bueno, qué bien, mi Señor le siga bendiciendo. Ahora entramos a la materia de la convención. Tuvo el inicio el día 25 de octubre de 2022, dado un plebiscito que ¿no es cierto?, que se aprobó de poder ya llevar a cabo eso, y después entramos ya a las elecciones donde usted entra, ¿no es cierto?, como un convencional constituyente, y esto tiene un periodo, y dentro de este periodo ya tiene ya lo que se llamaría el referéndum, ¿no es cierto?, de salida. Ahí es importante que nos cuente un poco ese proceso en pocas palabras, por favor. Sí, a ver, querido pastor, yo toda la vida como docente, como profesor, enseñé que algún día tendría que llegar el momento de cambiar la constitución de Lagos, hoy día no, porque es la constitución del expresidente Lagos, pero que como tiene su origen en la época de la dictadura militar, iba a ser importante que en algún momento esa constitución que tendía a dividir a los chilenos o darle razones a los que quieren dividir a los chilenos, de que había que cambiarla. Siempre enseñé eso en los seminarios, en las universidades, donde Dios me dio la oportunidad de enseñar, yo siempre lo dije. Sin embargo, yo quiero confesarle a usted, mi pastor Oraldo, que yo fui rostro del rechazo. Yo rechacé este proceso constituyente de inicio, recorrí todo el país, porque aunque yo creo que es importante o que era importante cambiar esta constitución, a mí me parecía que el contexto en el que se iba a dar este cambio, de un proceso más bien de carácter revolucionario, con el empoderamiento de un marxismo cultural, diferente al marxismo clásico incluso, con mucha violencia, poniendo a los chilenos los unos contra los otros, y sobre todo, en un proceso que podría traer por su ideología y su filosofía muchas restricciones a las libertades individuales, la Iglesia iba a ser la que principalmente iba a perder con este proceso de hoja en blanco. Por tanto, yo fui un rostro del rechazo, y habiendo perdido el rechazo, yo creo que aquí los chilenos se equivocaron. Yo lo digo con mucho respeto y cariño, ¿no? Porque siento que también hay gente evangélica, mucha gente evangélica que aprobó este proceso,
pero no lo hizo con mala intención. Aprobó para cambios sociales, pero no para toda esta cosa ideológica que ha ocurrido. Y quienes rechazamos, no rechazamos los cambios sociales, menos la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica es una iglesia sencilla, que está en los barrios, las poblaciones. Nunca podíamos rechazar los cambios sociales. Lo que rechazamos nosotros fue la extrema ideología. Entonces, habiendo ocurrido eso, mi querido pastor Oraldo, yo decidí democráticamente, por ser ciudadano, tener mis impuestos al día y tener los requisitos, me postulé como candidato. Yo he sido candidato mucho tiempo antes. Esta es la primera elección que yo gano en mi vida. Nunca gané una elección, mi pastor, siempre me faltó la chaucha para el peso, como decía mi abuelo, pero la elección más importante de mi vida la gané, y yo creo que el Señor fue el que estuvo detrás de esto para llevarme ahí a defender los valores de la fe y a proclamar lo que pensamos nosotros como evangélicos y cuán importantes son para nosotros las libertades para poder seguir haciendo este trabajo que nosotros hacemos en las cárceles, en los hospitales, en las calles, en los cementerios, en los espacios públicos. Y este proceso iba a traer restricciones. Y bueno, así ha sido. Realmente este ha sido un proceso que restringe las libertades individuales y que no mira bien todo lo que tenga parecido con la iglesia. Qué bien, qué bien. Ahora quiero, para aprovechar el tiempo que tenemos, que es muy precioso, y también compartir con nuestros pastores y hermanos, estén muy atentos por alguna pregunta que ustedes quieran hacer, porque después vamos a tomar eso en banner para que también nuestro pastor Luciano pueda respondernos en alguna inquietud personal. Hay una construcción que hemos hecho de conversatorio hoy día, pero también está la atención para ustedes. Así que compartan y escriban y den también una palabra de saludo. Bien, pasamos a otro tema. Cuando nosotros entramos en esta etapa de una nueva constitución, cuán importante es repasar un poco en algunas palabras de lo que históricamente Chile tiene y que en esas constituciones la iglesia ha estado inserta en la fe en parte. Por favor. Sí, bueno, la iglesia evangélica, querido pastor Oraldo, y aprovecho de saludar aquí a las personas que se están uniendo, haciendo sus comentarios. Veo por acá a mi pastor Benalmino Runil de la Iglesia Metodista Pentecostal. Estuve yo en Quillón justamente para la época del rechazo, él me recibió en su iglesia, tuvimos un evento maravilloso con su comunidad. Bueno, mire mi querido pastor. Un saludo. La iglesia evangélica siempre ha estado presente en el mundo de la política, a pesar de que se ha declarado a sí misma como apolítica. Yo creo que eso ha sido un error del cual nosotros, con la gracia del Señor, hoy día estamos aprendiendo, ¿no? Pero la iglesia evangélica siempre ha participado en el mundo de la política. En estos 3 periodos de la historia de la iglesia evangélica, vale decir, el periodo de historia de la iglesia que va en la etapa clásica de 1909 hasta 1950, en la etapa más pobre nuestra estuvimos más cercanos del Partido Socialista y del Partido Comunista. Pero dado que estos movimientos políticos en esa época en que se enfrentó la Unión Soviética con Estados Unidos nos hizo cercanos al marxismo, y los pastores reaccionaron y se salieron un poco de estas militancias que habían en la iglesia, sobre todo pentecostal. Tuvimos el pastor More en la iglesia wesleyana, un connotado político, los fundadores de la iglesia Ejército Evangélico de Chile, fue candidato a la presidencia de la República, siempre en sectores de izquierda. Para la segunda etapa, entre 1950 y 1980, la etapa clásica, el mundo evangélico, por lo que pasó con la Unidad Popular, se restó ese proceso, aunque muchos pastores votaron por Allende. Es muy parecido a lo que está pasando hoy día, pensando en que iba a venir cambio social, cosas buenas. Luego se dieron cuenta de lo que pasó con el gobierno de Allende y se alejaron de ese gobierno. Yo se lo cuento porque escribí un par de libros que se llaman Memorias Pastorales, donde he entrevistado muchos pastores connotados de Chile, donde me cuentan que ellos eran allendistas, pero finalmente se dieron cuenta que eso iba a terminar en un desorden, un derramamiento de sangre, y la iglesia como que se retira un poquito se retira de lo político, de lo público, cierra las puertas de las iglesias y se dedica más bien a buscar al Señor, un poco temeroso porque no tenía tampoco los cuadros ideológicos la gente para poder participar en un proceso así. Y finalmente, entre 1980 hasta la época, que es la tercera etapa de la historia de la iglesia evangélica chilena, tenemos nosotros una tercera y cuarta generación de evangélicos que empiezan a entender que el Señor les ha preparado para participar en estos procesos. ¿Pero cómo? ¿Desde la derecha? ¿Desde la izquierda? No, desde su propio pensamiento. Y lo que yo siento, mi querido pastor Oraldo, que en estas experiencias que han tenido los evangélicos que hemos ido a la arena política, ya sea a la izquierda, a la derecha, como independientes, nos hemos estado dando cuenta que el mundo evangélico tiene la suficiente fuerza para representarse. Somos el 20% de la población de Chile y tenemos un pensamiento
diferente y mejor que el de la izquierda, diferente y mejor que el de la derecha. Es un pensamiento que está basado en la idea de Jesús de Nazaret de que si uno puede hacer lo que uno quiera con las estructuras sociales, pero si no cambia el corazón del hombre, no cambia realmente la sociedad. Entonces, el pensamiento político evangélico está basado principalmente en eso, en que si no cambia el corazón del hombre, no sacamos nada con cambiar la estructura del neoliberalismo, si somos estatistas, no sirve. El corazón del hombre tiene que cambiar. Y en ese sentido, para cerrar esta pregunta, mi querido Pastor Oraldo, yo creo que es importante que los evangélicos entiendan que es por eso que los evangélicos cuidan mucho sus libertades. Porque en la medida que nosotros primero, antes que la lucha social, por así decirlo, en la calle, si nosotros defendemos nuestras libertades, podemos predicar el evangelio. Y predicando el evangelio la iglesia transforma los corazones y transforma los barrios y las poblaciones. Entonces, raya para la suma. La iglesia evangélica tiene una incidencia política en su forma de ver la vida, aunque no es político de por sí, con su concepto de hombre, de mujer, de matrimonio, de familia, transforma las generaciones y al cabo de la tercera y la cuarta generación, sin revoluciones, sin marcha, sin piedrazo, sin sangre, la iglesia de Cristo sube a sus adeptos a la clase media. Por eso es que hoy día en la iglesia evangélica hay tantos abogados, profesores, y también hemos llegado a la arena de la política. Yo soy constituyente, pero hay otros pentecostales, hermanos bautistas, etcétera, que están en una concejalía como alcaldes o diputados, porque en esta generación, esta tercera etapa de la iglesia evangélica chilena, es donde nosotros nos entendemos a nosotros mismos como la solución para las crisis que viven las naciones. Entonces Chile, a pesar de esta crisis tan terrible que se está viviendo, en cuanto al mundo evangélico, Dios nos está dando una tremenda oportunidad para reaccionar al llamado que Dios nos hace y a mirar el campo de la política como un campo que hay que evangelizar, hay que mirarlo como de misiones, pero donde hay que ser muy firme y llevar las ideas muy claras nuestras. Entonces, hoy día nosotros, mi pastor, con este proceso de cambio cultural en esta convención, estamos perdiendo esas libertades. Antes teníamos muchas libertades, como usted dice, la Constitución del 80, mejorada por Lago, era una Constitución muy garantista en términos de libertades. Tenemos la ley de culto muy a favor de nosotros, aunque igual, no igual que la Iglesia Católica, pero mucha libertad. Teníamos la ONAR el 31 de octubre, éramos reconocidos, pero este proceso de cambio cultural ha venido a restringir todas esas libertades y es por eso que yo siempre pensé que lo mejor, aunque yo creo en el cambio de la Constitución, yo siempre dije este no es el momento. Este proceso marxista cultural lo que va a hacer es va a eliminar las libertades nuestras y ese es el gran peligro que se ha confirmado dentro de este proceso, mi pastor Oraldo. Sí, bueno, ya vamos a entrar en ese tema, pero quiero hablar un poco para que todos nuestros pastores, hermanos y amigos también conozcan un poco, ¿no es cierto? Que ya en el tiempo de Bernardo Higgins Riquelme, ya la iglesia tenía una incidencia en la sociedad. Más todavía en el año 1833, en el artículo 5, se establece con respecto a todo lo que era la presencia ya evangélica distinta a la católica romana en ese momento. Y de ahí fue que la ley 1865, que fue la interpretativa del día 27 de julio de 1865, ya se estableció ya más claramente. Después tuvimos la Constitución del año 1925 en su artículo 10, en donde se estableció varias normas, ¿no es cierto?, por causa de la presencia de la iglesia evangélica y se estableció ahí. Y lo mismo de la Constitución del 25, ¿no es cierto?, se traspasó al año 1980 en la Constitución. Y después, por supuesto, tenemos la ley 19.638 de 1999, que se refiere a la ley de culto. Eso es toda lo que se ha dado y que en donde ha tenido incidencia la iglesia evangélica, ¿no es cierto?, en la sociedad. Ahora, quiero llevarle a otro terreno, mi pastor, antes de entrar al terreno propio en sí. Nosotros, y esto yo lo he escuchado muchas veces, y esto es para clarificar un poco, yo he escuchado muchas veces que no nos preocupemos de la nueva Constitución, porque hay pactos internacionales, por ejemplo, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos de los Niños. Ellos manifiestan claramente
los derechos religiosos, de fe, de grupos y de hecho muchos de ellos minoritarios. Entonces, tenemos todo esto que se ha dado en forma internacional como pacto, más todo lo otro. Y ahora entramos en el terreno que a usted le ha tocado vivir en la misma convención. Eh, se ha- Mi pregunta, ¿se han considerado estos pactos internacionales como referencia para lo que es la Iglesia Evangélica en la nueva Constitución, las antiguas, las otras constituciones, o nada? Es una pregunta. Y ahí usted entra en terreno ya de su trabajo. Muy bien. Primero quiero retomar un poquito lo que usted estaba diciendo porque es muy interesante que ese trabajo político que tuvo la Iglesia Evangélica fue más bien de la Iglesia protestante que tenía algún tipo de, o mucho apoyo internacional, ¿no? Las Así iglesias que se es, conocen como históricas, que así es, fueron parte de las leyes laicas del gobierno de Domingo Santa María. Y así con la es. Constitución del 25, esa sociedad siempre fue entre protestantes evangélicos, liberales y la masonería. Y con la izquierda siempre se han buscado esos cauces de unidad por la Iglesia Católica, que siempre ha sido aplastante del movimiento Mm, evangélico y de toda otra religión. El tema es que hoy día esa sociedad con la izquierda no es muy buena para el mundo evangélico porque la izquierda actual es una izquierda más bien restrictiva de las libertades de estas que vamos a hablar ahora, perfecto. de las que goza el mundo religioso, porque este movimiento izquierdista es más bien progresista, más que liberal, es progresista de un marxismo cultural, que no le gustan estas libertades de la iglesia. Y es por esa razón que esta pregunta que usted me hace, ¿qué ha pasado con los tratados internacionales dentro del proceso constituyente? Bueno, nos dio la razón a quienes rechazamos este proceso. Nosotros le dijimos, cuando ellos decían, no, este no es una hoja en blanco. Habían jovencitos por ahí muy acalorados que decían, no, este es un proceso de amor al pobre y los pastores están equivocados al rechazar y no se levantaron hartos jóvenes, nos provocaron problemas a nivel nacional, Sí, porque también a esa mí fue la y a muchos realidad. pastores. Así es, exactamente. Entonces, pero nosotros le decíamos, no, es que es una hoja en blanco, así va a ser porque es una hoja en blanco porque los tratados internacionales van a ser interpretados por esta convención de acuerdo al origen ideológico de la convención. Eso es lo que yo le decía. Y bueno, y mire qué interesante. Lo que más se nos negaba es, no, esto no es hoja en blanco. Lo que más dicen los convencionales constituyentes dentro de este proceso es que esta es una hoja en blanco. Y es por eso ellos tienen el derecho a hacer una refundación de Chile, en lo judicial, en el sistema económico, en el modelo que ellos quieren instaurar en torno a lo político. O sea, esto es todo nuevo. Y la razón es que esta es una hoja en blanco. Entonces, los pastores que dijimos que esto iba a ser una hoja en blanco, primero, no nos equivocamos. Eso es muy importante. Y este marco que ellos denominan de los tratados internacionales, que nosotros no teníamos que tener miedo porque se iban a respetar todas las libertades, lo que pasa es que ese marco de referencia ha sido reinterpretado por estos convencionales que tienen un arraigo marxista cultural. ¿Y por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, el tema de la libertad. La libertad es un concepto que en todos los tratados internacionales o en las democracias se ha entendido como un grupo de libertades que conforman esta gran libertad, donde está la libertad y la objeción de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad de educación. Todos esos elementos están, entonces uno tiene libertad. Y lo que ha ocurrido hoy día es que, si bien es cierto, se han aprobado, por ejemplo, una norma en derechos fundamentales, en esa comisión donde yo no estoy, se aprobó una norma de libertad religiosa. Esa es una libertad que quedó restringida. De hecho, yo, como he participado muy fuertemente con la lucha de la bandera, yo les puedo decir que incluso la norma que venía, que iba a quedar, era mucho, pero mucho más restrictiva. Y por la presión que hicimos con la firma de los pastores, obispos, la lucha de la bandera, el apoyo de las iglesias pentecostales, la Unión de Iglesias Pentecostales de Chile, la plena Plataforma Evangélica Nacional, todo eso hizo una presión que logró esta norma, que no es mala, pero que no es perfectamente buena, porque, por ejemplo, nuestra libertad queda restringida al respeto a los derechos, a los nuevos derechos sociales aprobados por esta Constitución, entre los cuales, por ejemplo, está el aborto. Entonces, ese mismo articulado dice que nosotros tendremos derecho a establecernos con personerías jurídicas respetando los nuevos derechos fundamentales aprobados en esta Constitución, entre los cuales está, por ejemplo, el aborto. Entonces, alguno podría pensar y decir, bueno, pero ¿qué pasa si mi pastor Oraldo
predican contra el aborto, si ese es un derecho hoy día, un derecho fundamental, que va a ser protegido, cuidado, va a haber plata a todos los chilenos, que va a decantarse en políticas públicas para defenderlo, aplicarlo, porque es algo bueno, lo que está en la Constitución es algo bueno que debe ser promovido como ley. Entonces, uno se pregunta, bueno, si el pastor Oraldo predican contra el aborto, ¿se le va a restringir su personalidad jurídica? Los juristas de izquierda, a quienes yo he presionado allá, me han dicho, no, pastor Luciano, porque igual aquí la ratio de la norma es la libertad, pero sí quedan como igualados, y por la cantidad de repeticiones que tiene este derecho fundamental como el aborto, tan repetido en la ESI, la educación sexual integral, tiende a quedar un poquito más abajo. Entonces, igual no es una mala norma, pero no es igual a lo que teníamos. Eso es lo que quiero decir. Que de todas maneras, pregunta esa. Claro, quedó restringido. O, por ejemplo, mire, déjeme explicarle esto para que no se me vaya este tema. En el derecho preferente de los padres, el otro día, Mónica Rincón dijo en CNN que era una mentira, que era un fake news, que decían que el derecho preferente de los padres estaba en tela de juicio porque eso había quedado. Pero eso no es una verdad completa, porque lo que quedó acá no fue justamente el Tratado Internacional, sino fue el Tratado Internacional interpretado por esta Convención Marxista Cultural. Me explico. El Tratado Internacional dice lo siguiente, y lo voy a explicar muy sencillo. El derecho preferente de los padres, en los tratados internacionales, lo que significa es algo muy sencillo. Es que a los niños, mi pastor, alguien los va a tener que educar. Los niños se van a educar. Por sí o por sa, los niños se van a educar. El tema es quién tiene el derecho preferente a educarlos. Hasta aquí, según los tratados internacionales, tienen que ser los padres. Entonces esta convención hizo un razonamiento al otro lado. Dijo, no, que el derecho no es el de los padres. Y así me lo dijeron Beatriz Sánchez del Frente Amplio y otros Frente Amplistas que son los más duros. Quiero decirle que aquí los más duros son el Frente Amplio y ha sido el Partido Socialista. Más que los movimientos sociales y el mismo Partido Comunista, con quienes yo me he relacionado un poco más. No, yo no pienso igual que ellos, pero he visto más apertura de ellos que el Frente Amplio. El Frente Amplio me dijo, no, mira, lo que pasa es que el derecho preferente es del niño, no del padre. Entonces yo le digo, a ver, Beatriz Legio, y a otro Frente Amplista. Y a Gaspar también, al vicepresidente con quien yo tengo buena relación. Mira, Gaspar, si tú dices que el derecho preferente es del niño y no del padre, yo te voy a decir que esos dos derechos nunca entran en colisión en los tratados internacionales, porque se entiende de la siguiente manera. El niño en su desarrollo progresivo no puede hacer uso de ese derecho. La pregunta es, ¿quién va a usar ese derecho? El Ministerio de Educación, el Estado, el movimiento LGTB, las feministas, las comunidades. ¿Quién? Hasta aquí los tratados internacionales dicen que ese derecho preferente, es de los padres. No es de ninguna otra agrupación. Entonces, ¿qué ocurre? En esta convención lo que hicieron fue colocar que es obligatorio que los padres orientemos y guiemos a nuestros hijos. Entonces, en el pleno yo les dije a mis colegas, pues a mí me tienen bastante respeto porque saben que el mundo evangélico es grande y seguramente muchos, no todos, pero muchos me van a preguntar y van a seguir el consejo. Entonces, yo les decía yo en el pleno, pero muchas gracias por habernos dado la posibilidad de guiar y orientar a nuestros propios hijos. Eso es como tirarle, perdón que lo voy a decir, pastor, pero es como tirarle una galleta a un perro. Porque nosotros no necesitamos que nos den permiso para orientar y guiar a nuestros hijos. Esto es el derecho preferente, según los tratados internacionales, que tenemos de decidir nosotros, los padres, por ese derecho que el niño no puede ocupar en su proceso de autonomía. Ese derecho internacional, pastor, igual que pasó con las libertades que teníamos antes de religión, no es igual que antes. Hoy día está completamente restringido. Entonces, raya para suma. Para quienes le dicen a usted, lo que pasa es que los tratados internacionales están acá como marco y están aquí en esta nueva constitución. No es cierto. Están reinterpretados y están completamente restringidos al pensamiento de moda, que es el que gobierna esta convención constitucional, que es, a saber, 4 nuevos sujetos políticos de la izquierda en reemplazo del obrero. Las feministas, las divergencias sexogenéricas, el movimiento ecologista, ¿cierto? Y el movimiento indigenista, que son los que ganan todos los artículos en cada una de las siete comisiones. Por eso es que esta constitución es una constitución marxista cultural. Claro, lo que usted estaba diciendo, dice el artículo 14.2. Los estados, partes, respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo
conforme a la evolución de sus facultades. Y de ahí otros puntos más. Entonces, esa es una pregunta, ¿por qué muchas personas en Chile hablan de los derechos internacionales, de los pactos? Pero usted dice, desde adentro, que no se está respetando esto No, de ninguna manera. y se está dando una idea propia de la convención. Entonces, los tratados internacionales, los pactos no van a tener injerencia en la nueva constitución. Y de ahí viene otra pregunta que le hago, que es lo que yo le voy a ir haciendo más adelante. ¿Esta nueva constitución sería igual, peor o mejor? De acuerdo a este No, punto de vista de los niños. no, o sea, todos hoy día saben, y para que usted tenga este conocimiento, mi querido pastor Oraldo, los padres hoy día, como apoderados, están muy organizados a través de Chile. Sobre todo porque la mayoría de la gente más sencilla y la que va a nuestras iglesias han ocupado el sistema particular subvencionado que hoy día no persigue fines de lucro del año 2015, que pertenece a corporaciones. Perfecto. Los más pobres de este país, para que usted entienda, los niños más pobres, no ocupan el sistema público, ocupan este sistema particular subvencionado, gobernado hoy día por organizaciones sin fines de lucro, ONGs, corporaciones, etcétera. Y ellos están muy organizados y tienen una agrupación que sobrepasa los 6.000 padres y apoderados. Todos ellos están escandalizados con esto y entienden exactamente como yo le estoy diciendo, y los expertos en derecho constitucional, de que claro, que lo que están haciendo es tomar algunos elementos de los tratados internacionales, le dan una reinterpretación y lo acomodan a el sistema que ellos tienen. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque este no es un tema de conspiración, si esto ya está aprobado. Porque esto es una manera que ellos tienen de ver la vida. Ellos dicen, los niños no son de los padres. Los niños tienen que educarlos el Estado, y lo dicen claramente ellos. Y es por eso que hoy día están queriendo que voten a los 14 años en las municipales y que voten a los 16 años en las presidenciales. Y se han dado el lujo de decirnos a nosotros en nuestra cara de que es una deuda que ellos tienen con los niños, con los jóvenes, porque ellos iniciaron la revuelta en las calles. O sea, no tienen asco de decir que quieren ocupar nuestros niños para sacarlos a las calles, que ellos van a defender el derecho, que nuestros niños tienen que ir en contra de la voluntad de sus padres a las calles, a la revuelta, cuando nosotros sabemos que los niños están en una época de rebeldía en que necesitan ese derecho preferente del padre educarlo, decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar ir porque yo te estoy formando y cuando tú seas mayor de edad podrás tomar tu propia decisión. Entonces, yo le estoy diciendo que hay una idea dentro de esta convención de la utilización de la primera infancia, tal como ocurre con el hecho de que se aprueba el aborto. Mire qué interesante, se aprueba el aborto sin causales, sin límites, sin temporalidad y sin mandato al legislador. Inmediatamente se aprueba la educación sexual integral, o sea, una política pública. Eso no tiene nada que hacer en la Constitución. La ESI, la educación sexual integral, es una política pública y no tiene ningún empacho en consagrarla constitucionalmente como la mirada que debe tener el Estado de Chile. O sea, aquí no podemos elegir. Entonces, si usted calcula esta interpretación que hacen del derecho preferente a los padres, al estilo medio marxistoide, la aprobación del aborto, el que los niños voten en una edad más infantil, que tengan que ser educados en un modelo de sexualidad, entonces, y usted mire hoy día cómo funciona la protectora de la niñez, dicen ellos que no protege a ningún niño en realidad, usted va a entender entonces que aquí hay una manera de ver la vida, una sola, que no permite otra visión, y que se estaba imponiendo culturalmente, pero que hoy día se impone obligada y consagrada desde una constitución que viola el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y que coarta las libertades religiosas de expresar nosotros lo que creemos sobre estos puntos. Entonces, eso es lo que honestamente ha estado pasando. Entonces, raya para la suma, como siempre digo, ¿están esos tratados internacionales, como dice Mónica Rincón? Sí, pero este es un juego, una manipulación de palabras, es una manipulación deconstructiva del lenguaje, porque están reinterpretados y acomodados al proyecto político unívoco que tiene este concepto de constitución, que es de una planificación estatal centralizada. Perfecto. Eso la verdad que me deja muy claro porque cuando, mire, nosotros en nuestra iglesia hicimos este documento, ¿ya? Y aquí hablamos con respecto al tema de lo que tenemos nosotros
en la actual constitución y que viene del 25 y también antes, ¿ya? Que es el tema de la conciencia, que es el tema de la libertad de manifestación de creencia, el ejercicio libre de los cultos y la exención de impuestos de nuestros templos también. Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la libertad de manifestación, de las diferentes maneras que hay de manifestación, escrita, visual, pública, ¿no es cierto?, muchas. Y esto está consagrado aquí. Entonces, ahí surge otra vez la gran pregunta, ¿no es cierto?, que yo se la voy a repetir, lo que se mira, porque yo escuché que hubieron 77 propuestas populares entregadas, ¿no es cierto?, por diferentes organizaciones. Y ellas todas fueron rechazadas, ¿no es cierto? Así es. Bueno, esa es otra de las cosas que nos muestra que este es un proceso constituyente muy ideológico y muy marxistoide, porque, mire, y retomando algo que se me quedó de lo anterior, y vamos inmediatamente al tema de las normas populares. Fíjense que yo les dije lo siguiente. Hace más o menos unos 2 años a mí me publicaron un artículo en El Mostrador, que no vamos a decir que sea un medio de derecha, para nada, donde yo titulé, porque yo conozco a los pastores a nivel nacional, fui director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos en Biobío de la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, como yo recorrí el país y escuché a los pastores, escribí un artículo donde dije, mire, los pastores no tienen ningún problema en la descentralización del país. Este país hay que descentralizarlo. Yo he defendido la descentralización. Pero esto es contradictorio porque ellos ahora proponen una descentralización más descentralizada al punto de un federalismo encubierto, donde las regiones, curiosamente, no tienen el poder que necesitan. Pero al mismo tiempo plantean una educación estatal centralizada al estilo de la Unidad Popular como en la ENU. Entonces yo les dije, pues yo no lo entiendo a ustedes. Si ustedes quieren descentralizar el país, entonces lo que yo esperaría es que los proyectos educativos los definan las regiones. Que se hagan las consultas, los cabildos, en las propias regiones, en las propias comunas, para que los propios padres y apoderados definan cuáles son los proyectos educativos que ellos quieren decidir. Entonces, en este punto, no les gusta la descentralización. A ellos les gusta ahí la planificación centralizada al estilo de la ENU, que era un proyecto doctrinario, educacional, que tenía Allende, para meterle la idea que él tenía a los niños, una sola idea en la cabeza. Que eso es lo que se está planteando con la ESI, por eso que nuestra hermana Ruth, que pregunta acá, ella dice que está hablando acá, que quiere entender qué pasa con la ESI. Es eso, en el fondo, la ESI es muy parecido al proyecto de la ENU, que lo que intenta es centralizar la educación como una pirámide, rompiendo con la descentralización, que debería ser el signo de esta constitución, contradiciéndola y obligándonos a que nuestros niños tengan que tener una sola forma de pensamiento. Bueno, a este respecto, la Iglesia Evangélica no se abstuvo, o sea, hoy día nadie puede decir la Iglesia Evangélica no participa, entonces que mejor no digan nada. No, no, no. Nosotros nos organizamos con los pastores, los obispos a nivel nacional y apoyamos. De las 7 normas que podía apoyar cada chileno, los evangélicos apoyamos 5 normas populares. Perfecto. Todas esas normas fueron rechazadas en la Comisión de Derechos Fundamentales, donde lamentablemente no estoy yo, estoy en la Comisión 2, de Principios Fundamentales. Se rechazó libertad religiosa, que era una norma mucho mejor que la que se aprobó hoy día. Yo estoy contento con la que se aprobó porque es bastante mejor que lo que ellos traían. ¿Me entiendes? Y ahí presionamos. Pero esa norma que llevábamos nosotros los evangélicos era muy buena y tenía más de 30.000 firmas. Y fue rechazada de cuajo. No pasó ni la comisión. Para que ustedes entiendan, cuando llega una norma popular o constituyente, tiene que pasar la comisión aceptarla. Después que la aceptan, tenemos que ver si pasa al pleno. Y en el pleno se vota, y si llega a 103 votos, es parte del texto constitucional. Perfecto. Pues bien, estas normas evangélicas ni siquiera pasaron la Comisión de Derechos Fundamentales. Ahí habían otros evangélicos. La primera puerta se cerró. Sí, y ahí habían otros evangélicos también que yo imagino que habrán hecho todo el esfuerzo, pero no tuvieron ni un apoyo, salieron todas fuera. La única que se aprobó en comisión fue en mi comisión, la Comisión 2. Bueno, yo soy harto revoltoso, harto peleador, y yo siempre he dicho, yo soy canuto, perdón que use esta palabra, mi pastor, pero sí, yo nunca le he tenido, yo me siento honroso que me digan o me griten canuto. Yo soy muy amante de mi mundo evangélico, crítico, pero amante de mi mundo evangélico, porque sé la importancia que tiene el movimiento evangélico para Chile, para América Latina. Entonces, en mi comisión, sí la única norma evangélica que se llamaba Estado laico no laicista, y que la hicieron los pastores, nosotros la apoyamos. Quiero una norma inteligente, porque decía,
se hacía cargo el hecho que en esta constitución querían aprobar un Estado laico, pero laico, no separación Estado e Iglesia, sino laico al estilo de Francia. ¿Cómo es ese laicismo más bien? Bueno, ahí en Francia puede existir una iglesia, pero la iglesia está restringida al plano particular, al templo. No puede trabajar en la calle, en los hospitales, en las cárceles. Imagínense, 8 de cada 10 reos que se convierten al evangelio con nuestras predicaciones en las cárceles nunca vuelven a reincidir. Tenemos una recuperación del 80% sin un peso del Estado. Entonces, el trabajo que hace la iglesia evangélica en el espacio público. Entonces, yo le dije a los pastores, nosotros tenemos que hacer una norma de Estado laico, no laicista, para que se entienda que nosotros estamos de acuerdo con la separación de Estado e Iglesia, pero no queremos algo como Francia. Bueno, esa norma, mi pastor, se aprobó en mi comisión con 18 votos de los 18 votos. O sea, 18 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se recibió la norma. Fue la única. Claro que yo le cuento que nosotros, con el apoyo de los obispos y pastores a nivel nacional, peleamos por el campeonato esto. Y luego, para que pasara al pleno, se aprobó con 12 de los 18 votos. Yeah. Una buena votación. Pasó al pleno y en el pleno se votó. Era una muy buena norma. Y teníamos nosotros, ¿qué es lo que íbamos a contar? Nosotros se suponía que íbamos a contar con 37 votos. Todos los votos de la derecha. Pues bien, ese día tuvimos los 15 votos de la derecha, donde yo fui en el cupo de RN y Evópolis, RN y Evópolis están juntos, yo fui en un cupo de RN, tuvimos los 15 votos. Y 85 votos logramos ganar nosotros de la izquierda, por el hecho que yo voté por María Elisa Quintero, le di mi firma para la 7ª vicepresidencia a la tía Pikachu, que también es evangélica, dice ella, o tiene familia evangélica, y yo he trabajado y le he dado muchos votos a la izquierda para ganar estos espacios por si esto se llega a aprobar el 4 de septiembre. Pues yo he trabajado responsablemente, no pensando en que esto se va a rechazar. Si se rechaza, fantástico, haremos una reforma constitucional para los temas sociales. Pero si esto se llegara a aprobar, yo como pastor pensaba, no, yo tengo que jugármela y dar mi firma y jugar políticamente para dejar lo que sea para mis pastores y mis hermanos. Entonces, ese día, por todo este trabajo que hemos hecho con la izquierda, recibimos 85 votos de la izquierda, mi pastor. Yeah. Votó por nosotros los evangélicos la presidenta de la convención, que es ultra feminista. Votó el vicepresidente, Baza, que es el ex vicepresidente, María Elisa Loncón, que era la expresidenta y que es de los escaños reservados, votó a favor de nosotros, la tía Pikachu y todos ellos. Y llegamos a 100 votos de los 103. Nos faltaron 3 votos, mi pastor. 22 votos que tenía la UDI y republicano no tuvimos ninguno. Yo hasta el día de hoy no entiendo el razonamiento de ellos porque decían, no, es que no es una norma buena. Pero yo le decía, esta norma la hicieron los pastores y es lo mejor que vamos a tener en este contexto que estamos nosotros viviendo. Bueno, perdimos una excelente norma. Esa norma volvió a la Comisión 2. Yo volví a pelear junto con mi gente. No quedó tan buena como la teníamos antes, pero por lo menos logramos aprobar esa norma, el inciso 1, y lo tenemos asegurado hoy día nosotros. Entonces, en este tema de las normas populares, de estas 70 que usted está hablando, sí, exactamente se ha mostrado que esta convención no les gusta la participación popular, es solamente un cliché que ellos tienen de que no, es que han participado, pero se rechazaron, claro, se rechazaron prácticamente todas. Y le cuento lo que nos pasó a nosotros, nos rechazaron todas, una llegó, y lamentablemente a ellos sí debo reconocer que yo nunca esperé que la UDI y Republicano no nos iban a dar 3 votos de los 22 que tenían. Gracias al Señor que volvió a la comisión, volvimos nosotros a llevar y hoy día tenemos una norma de Estado laico, no laicista, la tenemos. Junto con la norma de libertad religiosa, no es lo mejor, no es igual que lo que teníamos, pero por lo menos hoy tenemos algo, pastor, por si esto se llega a aprobar. Lo que no hay en este momento es una norma de objeción de conciencia, como lo dicen los tratados internacionales, no como la dicen estos convencionales, y una del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, es lo que nos está faltando, por lo menos para quedarnos con algo que se parezca un poquito a todas las libertades que teníamos antes. Claro, eso es lo que teníamos, bueno, es lo que está, ¿no es cierto?, desde el 1925 y el 80 con respecto al asunto de la conciencia, ¿ya? Y eso prácticamente se ha perdido. Ahora bien, ¿qué más se puede, fuera de este tema importante que es el nuestro, en general, cómo se ha visto la Constitución? Yo le tuve bastante
yo le tuve bastante esperanza, pero al pasar del tiempo me he ido defraudando. Y en ese sentido, yo vuelvo a repetir que, aunque yo estuve firme por el rechazo y siempre creí que era mejor una gran reforma constitucional, cuando yo entré a la convención dije yo no voy a tener el papel de mi sector, de la derecha, aunque yo no soy, yo me defino más un tipo de centro, pero estoy agradecido que me hayan abierto ese cupo en Renovación Nacional. Pero yo dije, yo no voy a entrar a obstruir esto. Aunque yo rechacé, yo voy a ser como un buen pastor, voy a hacer todo lo posible. Por eso es que le he dado mi voto. Fíjese, pastor, que hay una encuesta que dice que del sector de la derecha, yo quien habla, soy la persona que más ha votado a favor de los temas sociales de este proceso constituyente. Sobre el 50% de lo que se ha aprobado, lo he aprobado yo. O sea, todo lo bueno que se podía aprobar, este representante evangélico lo ha aprobado mostrando buena voluntad. Pero se pierde la esperanza ya en este momento cuando uno se da cuenta que ellos dijeron que esta constitución había que partirla de cero por los derechos sociales. Sí. Y resulta que, y en mi último discurso yo lo dije, en un discurso que dije yo que habíamos pasado 10 meses discutiendo cuestiones ideológicas, que el feminismo, que el aborto, que el tema del derecho a los hongos, de los animales, que Allende, que Pinochet, que Guzmán, que los combatientes, que los presos de la revuelta. 10 meses perdiendo el tiempo. Y estas últimas 2 semanas se vino recién a hablar de los derechos sociales, de la vivienda. Y yo les dije en mi discurso, ¿cómo ustedes pueden decirle a la ciudadanía que estamos construyendo en tema de derechos sociales una casa común cuando le estamos dedicando 2 semanas y ustedes se aplauden entre ustedes? Perdónenme, le dije yo que este pastor tenga que decirles la verdad, pero pasamos 10 meses peleando en cosas que no tenían ningún sentido para dedicarle 2 semanas. Entonces, ahí es donde yo veo que esta convención realmente mostró que lo que tiene es un plan de la toma del poder que usó como excusa el tema de los derechos sociales. Y lo vienen a reconocer hoy día, porque han dicho que muchos de esos cambios sociales, y aquí hay un tema muy importante, Pastor Oraldo, Sí. muchos de esos derechos sociales que ellos están comprometiendo van a venir a ver la luz después de 10 años. Entonces, uno tiene que preguntarse lo siguiente. Aquellos que aprobaron este proceso, que aprobaron para cambios sociales, tienen que medir ahora. Bueno, tenemos tantos derechos sociales hoy día asegurados que van a solucionar los problemas al tiro, los problemas sociales que hay de las pensiones, la salud, la educación, y valdrá la pena por todos estos cambios sociales restringir todas nuestras libertades. No hay ni una norma de objeción de conciencia, pastor. Hoy día, ni una sola. No, y no les gusta. Yo discutí con el Frente Amplio y se los dije, pero ustedes, ¿por qué no quieren colocar una norma de objeción de conciencia? Hay 57 constituciones que la tocan de alguna manera. Y todas las constituciones del mundo que son democráticas, de manera transversal, tienen el concepto incluido en sus artículos de objetarse de conciencia. En este proceso constituyente chileno no hay ni un artículo, ni un inciso. Todos se han rechazado los de objeción de conciencia. Y uno de ellos me dijo, lo que pasa es que nosotros no queremos la objeción de conciencia de las instituciones, una clínica, una iglesia. Yo le dije, pero entonces hagamos una norma de objeción de conciencia individual, personal. ¿Cómo le vas a quitar tú en este nuevo mundo de derechos sociales, asegurados, que parece que todos vamos a vivir sin ningún problema económico, pero nos quitas todas las libertades, no nos va a dejar la objeción de conciencia personal? No lo quisieron poner, pastor. Hasta el día de hoy yo sigo insistiendo, sigo presionando con la fuerza de mis pastores y obispos que están unidos, de que tiene que haber un inciso, una norma, y vuelvo a la carga precisamente mañana con este tema de un inciso de objeción de conciencia. Entonces, para resumir, mi querido pastor Oraldo, la pregunta es, si nosotros estuviéramos seguros que este mundo nuevo que están construyendo va a ser de unos derechos sociales tan asegurados, de una economía fabulosa, ¿vale la pena eso por restringir todas nuestras libertades? Yo pienso que no. Pero el problema no es ese. El problema es que ni siquiera estos otros derechos sociales están asegurados. Porque lo que probaron es que con estas normas estatistas, la forma de Estado que están desarrollando, están volviendo a la idea de los 60, con una serie de sistemas judiciales que se reparten entre distintos pueblos originarios. No van a venir tampoco estos derechos sociales. Y es por eso que el vicepresidente de la convención lo dijo honestamente. Algunos de estos cambios se van a dar después de los 10 años. La pregunta es, ¿vale la pena todo esto? ¿Perder lo que nosotros tenemos? Y ahí se valida lo que muchos evangélicos sencillos de poblaciones, a lo mejor no lo pueden explicar como yo, pero que dijeron, no, esta cosa hay que rechazarla porque es un contexto malo. Tal vez lo mejor es una reforma constitucional para tocar urgentemente
aquellos temas por los que la gente sí marchó: las pensiones, la educación, la salud, los derechos de agua, la vivienda, que recién se están tocando las 2 últimas semanas de la convención después de un año de luchas ideológicas. Porque, ojo, en 2 semanas más, mi pastor Ronaldo, ya no hay más contenido. Eso es lo que la gente no sabe. La convención, las discusiones, los debates sobre temas, contenidos, se acaban en 2 semanas. Después viene el proceso de armonización, que es un proceso de mejorar la redacción de los artículos. Y eso es todo. O sea, técnicamente la convención está terminando en 2 semanas, no hay más contenido. Entonces yo me enojé con ellos, les dije: yo les he votado por ustedes, yo les mostré buena voluntad, les mostré que el mundo evangélico tiene buena voluntad, quiere cambios sociales. Pero ¿qué hicieron ustedes? 10 meses se dedicaron, 10 meses, a disputas políticas, y dejaron 2 semanas para el tema de los derechos sociales, que ustedes dijeron que era la razón para hacer este proceso de cambio. Entonces, yo hoy día, ¿qué es lo que puedo esperar, Pastor Oraldo? Que la gente a conciencia piense que tiene hoy día la posibilidad, con un lápiz y un papel, sin violencia, de resolver este problema el 4 de septiembre. Así es. Lo que usted acaba de decir es grave, porque si quedan 2 semanas para discutir temas y después solamente para poder entrelazar y ordenar, nada se puede avanzar. Es decir, nosotros ya diríamos que en lo que respecta a las libertades religiosas, ya la parte pertinente de libertad de conciencia ya no está. Objeción de No conciencia, está. no hay nada de eso. No está. Es decir, ahí ya hay un tema complejo, bueno, y todo lo que viene después. Y le vuelvo a preguntar entonces, aunque es un poco redundante, pero igual, mejor o peor. Hasta aquí No, la cosa, por lo que yo veo, es peor. o Peor sea, de lo que teníamos. absolutamente. Yo se lo digo con toda libertad, y otra vez vuelvo a decir, se lo está diciendo una persona que no obstruyó, porque si usted tuviera como invitado aquí algunos de mis colegas, a quienes yo también quiero mucho, que son de la derecha, y sobre todo los que son más de derecha, ellos han estado con la idea de rechazar desde el principio. Tal vez han tenido razón, pero yo no fui en ese plan, yo fui en el plan de un pastor. Con honestidad, voté por ellos, trabajé, los escuché sus razones. Entonces yo tengo mucha autoridad moral para decir: ¿saben qué? Realmente, si yo comparo en tema de libertades, esta constitución que tenemos vigente hoy día da muchas más libertades individuales. Los medios de comunicación no son censurados. Hoy día hay artículos que lo que están intentando hacer es básicamente desarrollar las radios comunales, que es muy parecido a lo que pasó en Venezuela, ¿cierto? Y en Cuba, que son muchas radios comunales chiquititas que son para el tema político, y están quitándole los derechos de libertad a los grupos radiales. Entonces, aquí hay el intento, con esa idea del pluralismo, de apretarle en la mano a los medios de comunicación y confiscar estas libertades de expresión. Entonces, yo diría que en términos de libertades nosotros estamos perdiendo, Perfecto. esto es sin ningún lugar a duda. Y en la parte económica, yo lo pongo en duda, porque si se trata esto de expropiar, se trata de quitarle los derechos de agua. Mire, perdone que vaya a esto, pastor, pero es tan importante, porque tanto se ha hablado del agua. Se enojan, funan. Hay convencionales que tienen derechos de agua y los han funado. No, este tiene interés porque tiene derechos de agua. Pero es una cosa de ignorancia, pastor, porque cualquier persona puede tener un derecho de agua. Y una persona que tiene 4 hectáreas de mandarina o de limones tiene que sacar derechos de agua. Lo contrario es ilegal. Uno no puede tener un sembradío de trigo sencillo, un pequeño agricultor, si no tiene derechos de agua. Entonces, como ellos tienen la idea en la cabeza que el que tiene derechos de agua es malo, lo que están haciendo es una legislación nueva para los derechos de agua, donde ellos van a restringir estos derechos de agua a los agricultores para 5 o 6 años. Entonces, yo le pregunto a usted, porque nosotros tenemos mucha gente de campo en nuestra iglesia, Sí. pequeños agricultores, no pueden hacer un emprendimiento de manzana sabiendo que van a tener agua para 6 años y que luego van a tener que ir a pedirle, a golpear la puerta al Estado a ver si le renuevan el derecho de agua, porque no siempre hay manzana. Las manzanas se pierden, a veces hay 2 años que no tienen su fruto. Entonces, los pequeños agricultores se van a ver afectados con estas nuevas normas. Entonces, eso se lo hablo en el tema del agua. Se acaba de aprobar una norma donde, por ejemplo, se les va desde el Estado a decir a los agricultores
qué es lo que tienen que sembrar y lo que no tienen que sembrar dependiendo de lo que piensa el Estado. O sea, una planificación económica centralizada al estilo de los 60-70. O sea, estos modelos que no funcionaron. Entonces, yo digo, bueno, están asegurando todos estos derechos. Mi pregunta es, ¿con qué lo van a financiar? Ha bajado los impuestos. Mire, el mayor ingreso que nosotros tenemos en nuestro país es por el IVA. Y los ingresos del IVA han bajado un 22% solo estos últimos meses. Por la crisis, por la inestabilidad que provoca la Convención Constitucional. Perfecto. Entonces, ¿con qué van a financiar todo esto? Si esto se financia con pequeña y mediana empresa, aquí los grandes empresarios no son la plata de Chile. El 80% es mediana y pequeña empresa. Entonces, tampoco es que estamos hablando nosotros que estamos construyendo un mundo económico tan maravilloso para que nosotros le entreguemos toda nuestra libertad al Estado. No importa, porque vamos a tener un mundo económico pero maravilloso. Tampoco estamos asegurados con eso. Entonces, si usted me pregunta a mí con toda honestidad, ¿cómo ve usted comparando las constituciones? Bueno, a mí me encantaría que la cambiáramos. Pero esto que estamos haciendo ahora no es mejor que lo que tenemos. Ahora, No. Bueno. Mi pastor, usted tiene un discurso que hizo en la convención. Lo escuchamos, ¿le parece? Amén. Ya, por favor, mi hermano Aarón. Presidenta, saludarle con cariño y por su intermedio a la mesa y los colegas convencionales. Aprobaré, como siempre, varios artículos de este informe. Sin embargo, y dado que efectivamente los derechos sociales son los que nos trajeron aquí, me referiré a ellos y el contexto que los pone en riesgo desde mi punto de vista. Hoy resolveremos en este pleno el tema de los derechos sociales. Se ha dicho que son el corazón y sueño más profundo de la Convención Constitucional y yo estoy de acuerdo. Pero lo contradictorio es que se le viene a dar importancia después de 10 meses de funcionamiento de esta convención y a 3 semanas de que se termine el trabajo de contenidos. Decepcionante. No se pueden discutir derechos sociales de una casa común en un par de semanas. Es absurdo. Los cambios sociales en la realidad se hacen con rigor, estudiando, comparando, calculando. Una parte es la lucha de la calle, las consignas y los carteles, sin duda. Pero aquí en la convención los sentimentalismos y los lloriqueos que apelan al corazón no sirven, porque estamos escribiendo una constitución, algo tremendamente serio. El activismo a la calle, a la convención el lápiz. Por eso, la verdad, estamos abordando el tema central tarde. Algunos dirán más vale tarde que nunca. Pero ¿por qué fue este error, colegas? Por la extensa lista de nuevas instituciones y organismos fiscales que la mayoría aquí decidió crear, incluso sin considerar el desafío que implica a las arcas fiscales. Lo que más escucho estos meses, el Estado creará. El Estado asegurará, el Estado reparará, el Estado terminará con la deuda, bla, bla, bla. El listado es interminable. Estado, 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 Estado. Y ya sabemos por experiencia histórica que el Estado no tiene vocación de crear recursos, salvo que uno siga drogado con las utopías de los 70 o el socialismo del siglo XXI. La pregunta concreta es, ¿cómo pretenden financiar todas estas iniciativas? Tan desconectados están de la realidad chilena que no se han enterado de que la economía solo crecerá un 1,5% este año 2022 y escuchen bien, un 0,5% el año 2023. Supongo que habrán leído sobre la caída de la recaudación del IVA en un 22% producto del menor consumo de la familia chilena. ¿No saben cuánto subió el costo de la vida y los alimentos solo este último año? Esta convención constitucional está construyendo castillos en el aire. Y precisamente porque no se pueden poner fundamentos a los derechos sociales al final del proceso. Los fundamentos siempre van primero. Lo dije en mi discurso inaugural. La prioridad era ponernos al lado del que sufre y discutir desde el principio sobre salud, pensiones y educación. Para eso marchó la gente, para eso este proceso constituyente. Pero ¿qué hicimos? Crear circunstancias de profunda incerteza jurídica, económica y política. Resultado,
La economía no podrá recuperar su impulso para crear empleos y mejores ingresos para los trabajadores de Chile. Y el Estado tampoco podrá recaudar por la vía tributaria los recursos necesarios para financiar todos los cambios comprometidos. Esa es la verdad triste. Pasamos un año envueltos en discusiones ideológicas, discursos sobre la dictadura, qué Pinochet, qué Allende, qué Guzmán, qué los combatientes, qué los discursos de odio, qué el feminismo, el aborto, los temas identitarios y sexuales, el indigenismo, los derechos de los hongos y los animales, suma y sigue. Si los derechos sociales eran los más importantes, no eran para dejarlos al final, pues compañeros. ¿Cuántas veces se lo dijimos? Seamos honestos. Les fallamos a los chilenos y utilizamos este privilegio de ser constituyentes para darnos gustos que no cambiarán la realidad de la mesa pobre de miles chilenos y chilenas. ¿Podemos hacer algo bueno? Yo creo que sí. Respetar la propiedad privada. No caigamos en la tentación de expropiar los fondos de los trabajadores acumulados en sus cuentas individuales en las AFP para financiar una ideología marxista encapsulada en un fuero que se acaba en poco más de 30 días. Convencionales, hace poco más de un mes les dije, no aprueben el aborto, eso pondrá a millones en contra de este proceso. Así fue. Les digo ahora, esta convención debe declarar el carácter inexpropiable, de uso exclusivo y heredables, los fondos de pensión acumulados de sus legítimos dueños. Lo contrario, solo será otro robo de los que la clase política nos tiene acostumbrados a los chilenos. Pero lo peor será la pavimentación definitiva al fracaso de esta convención. Muchas gracias. Es fuerte, ¿eh? Fuerte, mi pastor, pero... Fuerte, claro. Ahora, surgen varias preguntas, la verdad, que hermanos me hacían y yo las traté de anotar. Y muchas de ellas, por ejemplo, ya se han respondido. Otra, ¿qué ocurre si la nueva constitución no asegura todos los derechos que hoy sí tenemos como cristianos? Eso la verdad que ya usted los lo dijo, perdimos, que los lo perdimos y estamos mal. Y ya estamos perdidos ya en eso. O sea, es que no hay, es que si no hay objeción de conciencia, Claro, por causa de creencia, yo no voy a poder objetar el hecho de que mi hijo no quiero que tenga la educación sexual integral que promueven ellos. Fíjese mi pastor, que yo no estoy en contra de eso. Si ellos creen que ese es el mundo nuevo y que eso es bueno para la sociedad, bien, háganlo. Pero en toda la sociedad democrática, los padres y yo tengo el derecho de objetarme, decir, está bonito, pero perfecto. ¿sabe qué? Mi hijo va a estudiar matemática. De hecho, con las clases de religión siempre ha sido así. Si un niño no lo quiere tomar, su padre se va al Es CRA, optativo. se va a la biblioteca, estudia matemática, pero esta convención es altamente ideológica, es un modelo de vida. Todos tenemos que pensar igual y todos los niños tienen que pensar igual. ¿Por qué? Porque los modelos totalitarios siempre adoctrinan desde la más temprana infancia para crear la sociedad nueva y el hombre nuevo. Y este tema marxista ese es clásico, yo lo conozco de tiempo porque, y con lamento tengo que decirlo, yo reconocerlo, mi pastor, mi padre fue marxista en la época de que él estuvo como normalista, se dejó infiltrar por esta idea. Mi padre dejó el marxismo una noche que estaban rayando una iglesia y a uno de sus amigos se le ocurrió quemar la iglesia. Mi padre conocía al cura y dijo, ¿cómo van a quemar la iglesia si aquí hay un comedor abierto? Y ellos le dijeron, tú tienes que tomar una decisión, Silva. Al final, la religión es parte de la superestructura y está destinada a desaparecer. Mi padre se sacó la capucha y volvió a la iglesia. Pero yo ya me llamaba Luciano Ernesto. Luciano por Luciano Cruz, fundador del MIR, y Ernesto por Ernesto Che Guevara. Mi padre conoció a Luciano Cruz. Y fíjese, pastor, que yo con lamento, como metodista pentecostal, que me formé en esta disciplina de la Iglesia Metodista Pentecostal, que es buena, estas tradiciones. Cuando fui al seminario, tuve profesores liberales, terminé recorriendo América Latina porque fui estudioso, di conferencias y estuve muy, pero muy afiebrado con la idea de la teología de la liberación, muy metido en el marxismo y participé como candidato de izquierda, pero yo me di cuenta, pastor, que esto que venía ni siquiera era parecido a los 60, era peor. Y yo fui abandonando todo eso que lo conocí personalmente, dije no. Mi padre, que descansa en los brazos del Señor, Sí. tenía razón. Él me dijo, Luciano, el marxismo no desaparece, tiene ciclos de revitalización,
Tú quieres trabajar por los pobres, a ti te interesan las pensiones, la gente necesitada, como a todos los buenos pastores, les interesa, pero el camino que llevan ellos en esta revolución social no es igual que la tuya. Y yo a los años, mi pastor, lo he venido a entender con lágrimas, con dolor en el corazón, y es por eso que desde aquí yo le digo a los jóvenes que están escuchando esto, a los jóvenes metodistas pentecostales, que pertenecen a una iglesia maravillosa, que no es perfecta. Todas las denominaciones tienen problemas, así es. pero es una iglesia maravillosa, organizada, que promueve una forma de familia, una forma de vida linda. No desprecien sus raíces, porque es lo más valioso que ustedes tienen. Estos modelos novedosos pasan, lo dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos, pero Así el que es. hace la voluntad del Padre permanece Permanece para siempre. De tal manera que, mi querido pastor, yo veo que realmente estamos en peligro. Yo quiero cambios sociales. Yo estoy dispuesto. Creo que la iglesia tiene que enviar sus mejores cuadros ideológicos para ser nuestros nuevos concejales, nuestros nuevos alcaldes, gobernadores y la estructura que se haga hoy día. Ojalá Dios quiera algún día tengamos una mujer de nuestra fila, un hombre que sea presidente. En nuestras futuras generaciones tal vez lo va a haber, que sea gente preparada en el Señor para que participen. Pero esto que está ocurriendo hoy día es claramente la confiscación de libertades que nos hemos demorado en conseguir durante más de 100 años, mi pastor. Y no están asegurados estos derechos sociales que ellos están promoviendo, porque están creando una forma de Estado que es contraria a la producción de los bienes. Aquí quiero entrar en un tema jurídico, ya que usted lo maneja como no está el tema de la conciencia, nosotros, el ciudadano chileno puede apelar a los tratados internacionales, pero eso cuánto tiempo, cuánto gasto y cuántas acciones se va por no estar en la Constitución. Y eso es importante porque, ¿sabe? Porque hay muchos abogados con los que yo he conversado y todos ellos estaban confiados en los tratados internacionales. Y yo le dije, no los van a tomar. Yo lo dije hace años atrás, no los van a tomar. Ahora, por lo que usted explica, no los han tomado porque ellos mismos han interpretado internamente cosas. Entonces, estos tratados internacionales, debiéramos decir, no van a servir. Es imposible, mi pastor, porque esta mayoría que llegó a ser parte de la convención es una mayoría circunstancial, que es muy radical. Y ojo, yo quiero decir que no son malas personas. Yo los he aprendido a conocer en la intimidad y son jóvenes, digo cabros yo, que son buenos, quieren cambio para Chile. Están cansados de los abusos, igual que yo. El problema es que ellos no tienen un plan, no tienen los conocimientos y están manipulados por un movimiento marxista cultural que ellos no van a lograr manejar, que es lo que le pasa a todos los jóvenes. Entonces, estamos realmente hoy día en una disyuntiva que si el Señor no usa la iglesia, que si el Señor a través de su Espíritu Santo no mueve a sus santos, a un cambio, yo no sé qué va a pasar con nuestro país, con América Latina, porque mire, no solamente los abogados están defraudados, porque tuvieron demasiada confianza. Y aquí yo vuelvo a tirar para arriba mi iglesia evangélica. Me refiero a todas las denominaciones, iglesias libres, las metodistas, las pentecostales, las bautistas, que tuvieron gracias al Señor para entender lo que venía. Se dieron cuenta. Porque no se dieron cuenta ni los abogados, como usted dice, y no se dieron cuenta la centroizquierda, hasta el expresidente Lago hoy día. La centroizquierda está completamente pasmada, porque ellos aprobaron. Y hoy día están arrepentidos, aparecieron los amarillos por Chile. Todos se dieron cuenta que esta mayoría circunstancial es de una ideología de ultra izquierda marxista, que es la que lleva el timing, que va moviendo esto, y es lo que iba a ocurrir. Y mire, pastor, algo muy interesante. ¿Qué ganas tendría yo, qué ganas tengo de poder hablarle a tantos jóvenes esto? Pero ¿por qué los tratados internacionales no nos van a servir? Porque también están regulados por organizaciones internacionales que tienen estos fines. O sea, esto en el fondo se conoce como neomalthusianismo. Malthussen, un ideólogo que vivió en 1800, dijo, mi querido pastor, el mundo está creciendo muy rápido a una tasa tan alta que no van a haber alimentos para sostener a la humanidad. Hasta Marx, en su libro El Capital, criticó a Malthussen, pero en el siglo XX se revivió esto a través de organismos internacionales como la ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que hicieron conferencias, desde la conferencia de Teherán hasta la del Cairo, y el elemento central, mi pastor, para que usted entienda, es el neomalthusianismo, o sea, la idea de que cada 35 años se va a duplicar la cantidad de gente en el mundo y no hay
suficientes recursos. Entonces, ellos han aplicado técnicas malthusianas. ¿A qué me refiero? A temas de pastillas anticonceptivas y un montón de cosas, educación que no les funcionó. Y en la conferencia del Cairo vienen a consagrar este término que se usa hoy día, que para nosotros hoy día es tan común, que es los derechos sexuales y reproductivos, que se interpretan como el aborto. Porque la única manera, según los grandes poderes económicos que están detrás, de evitar esto, es que no haya gente. Y es por eso que hay mucha plata detrás de los movimientos que son antifertilidad. El feminismo, que es lesbiano, que es homosexual, las diversidades sexogenéricas, que por naturaleza son infértiles, son movimientos que reciben mucha plata, y todas estas agendas son las más importantes y hoy día están destinadas a ser parte de los nuevos cambios constitucionales. Entonces, detrás de esto, mi pastor, mire, yo no tengo tiempo para explicar esto, pero Sí, he pasado años estudiando esto, pero detrás de esto hay unas manos oscuras mucho más grandes, y lamentablemente nuestros jóvenes han sido los más utilizados por su falta de experiencia, porque el joven siempre piensa que lo sabe todo, que los grandes no saben, pero la verdad es que han sido utilizados y son parte de este plan, de apoderarse de ellos para poder encauzar un nuevo orden de carácter malthusiano, que sea antifertilidad. Y yo aquí, pastor, termino con este punto que me interesa tanto. Nosotros los evangélicos debemos entender que somos de una idea distinta. Esto pasó una vez con la historia de la Torre de Babel. No se quieren extender. La orden es: extiéndanse, procreen y llenen la tierra. Así Y yo es. no sé hasta dónde está esta orden, pero el Señor no se limita a conquistar otros mundos. Pero parece que esto es como la Torre de Babel. Ya parece que no hay más alimento. Entonces tenemos que hacer cosas para que la gente no tenga niños, bebés. Entonces, lo que sea, feminismo, homosexualidad, lesbianismo, y con esto terminan de corromper a toda la sociedad. Entonces, detrás de esto hay fuerzas más poderosas que incluso el marxismo cultural, que están moviendo estos procesos de cambio que se están consagrando, no solo en la Constitución de Chile, sino Chile es el campo experimental de lo que viene a América Latina. Si cae Chile, cae toda América Latina. Y se lo digo porque yo conozco muy bien este tema del marxismo cultural, de los estudios culturales, porque hice un doctorado en esto y me dediqué a estudiar, y cuando yo estaba en esta escena marxista, dije: Dios mío, mi padre tenía toda la razón. Perdóname, Señor. Esto no, lo nuestro es la defensa de la vida, la defensa de la libertad, que el trabajo en la iglesia es la predicación en las calles, y para eso necesitamos nosotros una política de libertad, más que temas sociales que son promesas que muchas veces se convierten simplemente en voladeros de luces, mi querido pastor Oraldo. Perfecto. Mire, pastor convencional constituyente, el artículo 19 de la actual Constitución dice: la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Eso es amplísimo, es lo que tiene la iglesia. Y hay muchas preguntas que aparecen. Mano Aarón, de la hermana Ruth, cuando habla de un tema con respecto a la conciencia. Dice, aquí está: el hecho que en la Constitución no exista un artículo de objeción de conciencia, quedan los pastores, médicos, padres y otros en una situación muy compleja en relación a la educación, aborto, entre otros. Absolutamente, absolutamente, porque, mire, en todos los tratados internacionales, la objeción de conciencia también toca a las personalidades jurídicas, mi pastor, siempre. Es de los tratados internacionales. Pero yo pedí, por lo menos que fuera personal. Ya, dejen las instituciones afuera. Si ustedes no quieren que una clínica se objete de conciencia por sus valores institucionales, ok. Si ustedes no quieren que las iglesias se objeten de conciencia por sus propios valores, que las personas individualmente puedan hacerlo. Porque ese es el mínimo de una sociedad democrática. ¿Sabe lo que se me respondió a mí? Y esto es importante que lo entiendan nuestros jóvenes que aprobaron, nuestros hermanos que se equivocaron. Yo no se los digo con mala intención, se los digo como mi padre me dijo a mí: Luciano, estás equivocado. Mira por tu fe. ¿Sabe lo que me respondió? No, es que esas son líneas rojas para nosotros. El derecho preferente a los padres, la objeción de conciencia, son líneas rojas. ¿Por qué son líneas rojas? Porque tienen un modelo de sociedad que lo van a implantar desde el nivel central. Si esto
no es una historia nueva, es una historia antigua. Solo que los sujetos políticos son distintos. Antes era el obrero, ahora no tienen al obrero. El obrero no va a la revolución, pero tienen nuevos sujetos políticos. El indigenismo, el ecologismo, la diversidad sexogenérica y el feminismo, el más fuerte de todos ellos, que como digo, tienen mucho apoyo internacional porque son básicamente maltusianos. Entonces, son poderes que rebasan lo que nosotros entendemos aquí. Esto es mucho más que los temas sociales, mi querido pastor. Este es un cambio en el orden de cómo ver las cosas, la familia. Usted lo dijo. ¿Qué teníamos nosotros antes? La libertad de culto, el derecho, todo eso que está basado en las buenas costumbres, ¿cierto? Sí. En la moral. Esas cosas todas las sacaron porque no les interesa. Todo eso le echa a perder su proyecto, que es un proyecto completamente distinto al que nosotros entendemos la vida, pastor. Perfecto. Bueno, esto, muchas cosas que usted ha mencionado, hay inquietud por el extremismo anticristiano. Pero sabe, ahora vamos a una siguiente pregunta. La hermana Angélica Olave, si la Constitución se aprueba con todas estas ideologías, ¿qué pasará con los cristianos que nos que no nos ciñamos a ella? Van a empezar a restringirse mucho las libertades y se van a levantar casos de discriminación. O sea, usted tiene que ver lo que está pasando hoy día. Mire el nivel de influencia que hoy tenemos nosotros hoy día, el peso. Se acaba de nombrar como capellán de la Moneda a una obispo luterano, una pastora, que es una reconocida activista defensora del lesbianismo, el homosexualismo, defensora del aborto. Es grave eso, Y ella considera que es un acto de amor apoyar a las mujeres que tienen la libertad de abortar, que en el fondo es matar un ser humano que viene gestándose en el vientre. Y ella es miembro de la Iglesia Luterana. Yo respeto a la Iglesia Luterana. Sé que no todos los luteranos piensan igual, no todos los pastores luteranos piensan igual. Y ojo, yo respeto que ella tenga esa idea. El punto que yo quiero tocar es cómo este gobierno que ha dicho, el gobierno es una misma cosa con la convención, porque no existe proyecto de gobierno sin la convención. Y este gobierno, cuando elige un representante para las iglesias evangélicas, sí, elige una representante que no nos representa, pero así que es. manda una señal política muy fuerte para también bloquear el rechazo evangélico. Porque esto es para hacer ver a la opinión pública como ven, no, si los evangélicos están divididos, los evangélicos la mitad creen en el aborto y la mitad no creen en el aborto. Es mucha presión. Esto es una presión, no es una casualidad que va pasando la Constitución, que aparece el marxismo cultural, que ocurren estos temas de violencia, que aparece un gobierno de signo marxismo cultural, que colocan representantes evangélicos como una feminista que es abortista. Y yo vuelvo a decir, mis respetos para ella, tiene todo el derecho a pensarlo. Yo digo, ¿por qué un gobierno pone una persona que no nos... ¿Usted piensa que una persona como ella representa al mundo evangélico o a las iglesias protestantes? Ni a las iglesias protestantes siquiera, porque no los luteranos no todos creen en eso. Entonces, la ponen políticamente, lo que es correcto, porque es una designación política, pero no les preocupa tener relación con los evangélicos, sino mandar una señal de gobierno. Las cosas Perfecto. cambiaron aquí. Entonces usted me pregunta, la hermana Angélica pregunta, bueno, ¿qué nos va a pasar a los cristianos? Lo que se viene son ciertas restricciones. Los profesores evangélicos tendrán que tener mucho cuidado con lo que dicen en la escuela, cómo orientan a los niños, a las niñas. Los pastores van a tener que tener cuidado con sus sermones que predican en la Pastor calle. Luciano, justo la hermana que hace la pregunta es profesora. Imagínense. Entonces, claro que vienen restricciones a nosotros. Yo no estoy diciendo que nos van a llevar a todos a las cárceles. Algunos seguramente llegarán, no lo sé. Pero van a venir restricciones. Vamos a tener que tener mucho cuidado en cómo nosotros vamos a tener que predicar el mensaje. Antes tuvimos unas libertades que incluso abusamos de ellas. Porque tuvimos, entre paréntesis, algunos evangélicos que abusaron y que gritaron Abusaron y mucho, claro. agredieron a las diversidades sexogenéricas. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo no me meto, mi querido pastor, en la cama de nadie. Y no me gusta que se metan en la cama de otras personas, ni en la mía. Pero yo quiero tener el derecho como pastor de decir lo que yo pienso sobre la sociedad y sobre todo la educación de Así mis es. hijos. Esas cosas son las que hoy día están en tela de juicio. Y este nombramiento que hubo de la capellana yo pienso que es una estocada, es una puñalada a la iglesia evangélica tremenda, una tradición tremenda, porque hasta este momento, aunque los capellanes que se ponen y las autoridades de gobierno que tienen que ver con lo religioso se ponen políticamente, eso es así, es indiscutido. Es así, no lo eligen los pastores. Siempre se buscaban personas que por lo menos fueran representativos. Entonces, Así para es. que el gobierno pudiera conversar con estas entidades, pero ahora no les interesa. Ponen a alguien que no representa en nada a los evangélicos.
porque el signo es la imposición de un nuevo orden. Entonces, ojo nuevamente, mi hermano, si usted aprobó este proceso porque quería cambios sociales, bien, pero este es un momento para pensar bien lo que vamos a hacer. El 4 de septiembre, este gran problema, esta gran crisis de Chile, se puede solucionar con un papel y con un lápiz. Bien. Mire, hay un pastor que se llama Williams Aquino Ochoa. Él es de Perú, de Tacna. Él es pastor de nuestra iglesia. Y él es docente, profesor. Y hace esta pregunta. Si se quiere controlar la conciencia, entonces se quiere la esclavitud. Sin duda, cuando no hay libertad, lo contrario es la esclavitud. Y yo vuelvo a decir que cuando uno quiere defender las libertades, para que uno no lo engañe, no, es que se aprobó una norma que habla de la libertad religiosa. No, la libertad es un concepto que abarca ciertos elementos clave en todas las democracias modernas y libres. Siempre, la libertad implica libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de credo, objeción de conciencia y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Todas estas cosas hoy día, o algunas de ellas no están en estas normas o han sido reinterpretadas a la manera de la visión que quiere imponer este nuevo grupo sobre representado hoy día en la Constitución, y que no representa a todos los chilenos de ninguna manera, sino que es una sobrerepresentación que llegó en un momento donde la gente estaba enojada con los abusos, porque, pastor, hay que decirlo, Chile necesita cambio, eso yo estoy de acuerdo. Chile tiene pensiones que son miserables. Aquí hay cosas, y nosotros lo sabemos porque somos de iglesias pobres. Nuestra gente muy pobre necesita apoyo del Estado, sin duda. Entonces, en ese fragor, aprovecharon este momento para articular un proceso de cambio refundacional que no tenía solamente las intenciones de mejorar temas sociales, sino que lo que quería hacer era instaurar un nuevo orden ideológico y político, que es lo que está pasando. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Eso es lo que yo le respondería al profesor William. Muchas gracias, mi pastor Williams Aquino Ochoa. Él también ha estado con nosotros en nuestra iglesia, una gran persona. También hay un comentario del hermano Samuel Gajardo, que es el penúltimo de la lista, hermano Aarón, donde hay puntos y normas, dice. Normas clave en esta propuesta de constitución que para nosotros como cristianos evangélicos nos impiden aprobarla. Es fuerte eso. Y todo lo que usted nos ha dicho, la verdad que ya se ha mencionado. Y bueno, aquí la línea era ver la parte cristiana evangélica. Usted tocó algunos tópicos sociales, judiciales, otros. Pero era para que la iglesia podamos conocer desde dentro de la convención constituyente qué es lo que se ha estado haciendo. Y como usted muy bien dice, queda una semana más o dos. Y se acaba. Y terminó todo. Y se termina todo, si ya no hay más contenido. Y mire qué interesante lo que dice aquí el hermano Samuel Gajardo. Hay puntos que son que nosotros no podemos transar como evangélicos. Y el tema del aborto es gravísimo. ¿Por qué razón? Porque yo se los dije a ellos. Hasta ese momento yo todavía decía, esto se puede sacar adelante. Siempre tuve el ánimo. Esto podemos sacarlo adelante, podemos mejorarlo. Pero ese día yo les dije, no aprueben el aborto. Ustedes aprueban el aborto, se van a echar 1,5 millones de cristianos encima, al tiro. No, por favor, no le den este gusto a la feminista. Yo tampoco le tengo mal a la feminista. Yo estoy a favor de la lucha de la mujer. Lo que no me gusta son las ideologías, que quemen iglesias, que ideologizan a nuestros niños. Esas cosas no me gustan. Pero ese día cuando yo se los dije, pastor, era porque es una línea roja muy terrible, porque fíjese que esta norma se aprobó de esta manera. Es aborto sin causales, sin límite y sin temporalidad y sin mandato al legislador. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando un legislador o en el Congreso se le quiera poner fecha de límite, entonces va a ser inconstitucional. Va a bastar que una feminista quiera abortar su hijo a los 8 meses y va a salir todo el mundo feminista a protegerla. Eso va a ser así porque así es esa lucha política, así son de radicales ella. Entonces, eso es terrible porque esta es la única constitución del mundo, que lo entiendan bien, la única del mundo en la que se consagra el aborto. No hay ninguna constitución del mundo donde se hable del aborto. Y en 3 se menciona el aborto, pero se menciona para rechazarlo, para delegitimarlo, para prohibirlo. Esta es la primera constitución del mundo donde se aprueba el aborto. Y de una manera tan amplia
que lo que hace es quitarle la calidad de ser humano al que viene en el vientre. Mire, pastor, qué importante, por eso es una línea roja, como dice aquí Samuel, que es muy importante. Porque esto en otros lugares que son muy liberales, como España, aún así se le protege al nascituro, porque ese es el nombre. El nasciturus, el que viene por nacer. Eso significa. El que viene por nacer, el que está por nacer. Al nasciturus se le protege, aunque no se le reconoce persona, en el sentido de que no ha nacido. Cuando nace, entonces es persona, porque tiene un carnet de identidad, tiene una vida jurídica. Pero eso no hace que deje de ser humano. Entonces el ser humano en el vientre, el nasciturus, siempre se le ha protegido. La legislación española, por ejemplo, cuando un padre que engendró un niño muere mientras el niño está en gestación, se espera, por el derecho protegido que tiene el nascituro, de que ese niño nazca y si sobrevive 24 horas, tiene derechos a heredar. Entonces siempre, en todas las legislaciones humanas y en las constituciones, se ha protegido al ser humano que está por nacer. No necesariamente que sea persona jurídica. Y esta es la única en el mundo. Entonces casi satánica. De mi punto de vista, perdóneme que lo diga, pastor, de mi punto de vista como pastor, es sangriento, satánico, oscuro, de tiniebla absoluta. Entonces esta es una línea roja que yo no sé cómo hermanos que se llaman hermanos evangélicos o progresistas, dicen ellos, que el mundo ha cambiado y siguen estos Facebook por ahí de personajes que se hacen llamar evangélicos, porque son feministas, abortistas. Dios mío, estamos en una época, mi pastor, en que hay que reaccionar. Y por eso yo decía que hay que volver a los fundamentos. Entonces, esa línea es una línea roja tremenda. Ese día para mí las cosas cambiaron. Cuando yo vi que aprobaron el aborto, yo se los dije. Para mí yo empiezo a perder todo el ánimo que tengo de que estas cosas salgan bien. Y como yo trabajé con buen ánimo, como buen pastor, para mí ahí aparecen unas líneas rojas que no se pueden pasar. Otra pregunta que tengo personal, ¿es obligatorio votar en el plebiscito de salida el día domingo 4 de septiembre del año 2022? Sí, siempre ha sido una obligación moral para los cristianos. Perfecto. Y hoy día es una obligación, digamos, de legal. Hoy día es legal. Antes de conciencia y ahora legal. Y legal. Aquí hay una palabra para todos los evangélicos. Nosotros, mi pastor, le hemos dado a Dios lo que es de Dios, con todos los errores de la iglesia, que es la novia de Cristo y que Él ama a su iglesia con todos sus errores. Esta iglesia, sobre todo la chilena, le ha dado a Dios lo que es de Dios. Ha predicado en las calles, ha buscado el avivamiento, ha crecido. Uno de los movimientos evangélicos que más crece es el chileno en América Latina y el mundo. Pero ¿sabe lo que nosotros no hemos hecho, mi pastor? Nosotros no le hemos dado a César lo que es de César. Y lo que es de César es la ley, la política. Eso es lo que está faltando. Y fíjese que yo he recorrido Chile por la gracia del Señor predicando, enseñando, pastor Oraldo, y he estado en iglesias pequeñitas, siempre lo digo, 5 hermanos. Y he estado en iglesias y he tenido la posibilidad de predicar en movimientos con 8.000 personas. Dios sabe que es cierto lo que le digo. Y sabe que yo en toda esa iglesia, la de 5 personas con la de 8.000, he sentido la misma presencia del Espíritu Santo. Amén. Y yo creo que el problema de la iglesia evangélica chilena, y esto lo digo con mucho respeto, no es un problema de unción. La unción siempre la hemos tenido. El problema de la iglesia evangélica es un problema de educación. Y este es el momento de entender que nosotros tenemos una responsabilidad de darle a César lo que es de César. Y ahora que este plebiscito va a ser obligatorio, yo espero que de aquí en adelante nuestros hermanos evangélicos se informen y entiendan que la política se mete en nuestra mesa, en nuestra cama, y no solamente ahí, se mete en nuestras iglesias. Entonces, es necesario que nosotros participemos como mundo evangélico. Los evangélicos somos más de 3 millones de votos para el plebiscito de salida, pastor. El mundo evangélico tiene el poder de cambiar el futuro de Chile. Y es por eso que a este pastor sencillo, igual a mí me han escuchado harto dentro de la convención. Yo soy el único que fue en un cupo de derecha que ha logrado dejar algo en la Constitución. Hemos dejado normas, aunque no son las que teníamos, hemos dejado algo por si se aprueba. ¿Por qué ha sido? Porque ellos saben que este sencillo pastor hoy día es una firma, es un voto de los 155. Pero yo se los dije, cuidado, el pastor tiene un pueblo detrás y somos millones de personas. Y no voy a hacer un voto, yo no voy a hacer un voto en el plebiscito de salida. Vamos a hacer millones de votos. Entonces yo llamo a la iglesia evangélica a asumir su responsabilidad, no desde la derecha, no desde la izquierda. Es hora de que la iglesia evangélica se autorrepresente a sí misma porque tenemos la fuerza,
Tenemos la gente y este es el momento que Dios nos está regalando a nosotros, mi querido pastor, de entender cuánto podemos influir en la vida social de Chile. Mi pastor Luciano, este es un tema de repente cuando se mira un poco complejo, pero he tratado de ser cuidadoso en este día para que no se entienda como un tema de política, sino que de educación. Y a veces dentro de la iglesia evangélica no está esa educación, ese conocimiento para poder, porque a veces existen influencias foráneas. Eso por un lado. Por otro lado, la iglesia hasta el día de hoy, Dios la ha guardado a través de su Espíritu Santo. Cuando Así es. se dio la ley de culto, yo estaba ahí cuando el obispo que estaba en ese momento, Ana Balón, dijo, con ley o sin ley, la iglesia ha avanzado adelante. Así es. Está bien, pero aquí ahora tenemos un derecho de una votación. Hay una pregunta de un hermano, que es del hermano Miguel Guzmán, y ya ha avanzado bastante la hora. El hermano Miguel Guzmán nos pregunta lo siguiente. Mi pastor, si se rechaza la nueva constitución, ¿qué viene después? Si se rechaza esta nueva constitución, queda vigente la constitución actual que le llaman del 80, pero que realmente es de Ricardo Lago. Así Para es, que él la ustedes firmó. entiendan, la constitución de Pinochet queda un cuarto de ella. Ha sido completamente reformada hasta Lago y por eso se le llamó una nueva constitución. Esa permanece, pero lo que va a ocurrir inmediatamente es que va a venir un proceso de reforma constitucional. Este tema de mejorar las pensiones, la salud, todo eso es parte de la crisis chilena y eso se va a tener que abordar. Lo que sí no se sabe cómo se va a abordar, si se va a llamar nuevamente un proceso constituyente con gente más preparada o si se va a hacer a través del Congreso, pero el tema es que estas cosas tienen que abordarse, de tal manera que el rechazo no simplemente va a ser un rechazo y que terminamos aquí, sino que va a haber una nueva opción para estos cambios sociales. Si se aprueba, bueno, se aprueba este nuevo texto y hay un cambio completamente radical de lo que entendemos como Chile, o sea, un Chile que ya no es el mismo, es plurinacional, con 11 sistemas de justicia distintos, con senadores que son hoy día sin poder y que no van a tener fuerza para sus regiones y con todas estas restricciones de libertad. Entonces hay que tomar una decisión. Ahora, rechazo o apruebo, pastor, va a traer conflicto en las calles. Entonces este Sí, tiempo que la iglesia ore y actúe oremos al con Señor. suma responsabilidad. Perdón, pastor, Sí, yo aconsejaría, esta es la época en que la iglesia evangélica no debe estar bajo la bota ni de la izquierda ni la derecha. Por eso que igual también se han enojado conmigo un poco de la derecha. Porque yo les digo, no, ustedes se acostumbraron a ir a pedir los votos. Lo mismo le dije a la izquierda. Ahora la iglesia evangélica tiene gente educada. Yo creo que este es el momento, porque la política, mi pastor, es simplemente el arte de gobernar. La palabra política, la primera persona que la usó fue Aristóteles, en su libro que justamente se llama La Política, y que se traduce, politikos, griego, se traduce como ciudadano. Y eso significa, la política es el ciudadano responsable, votando, actuando en las decisiones del lugar donde vive. Y esa es la labor de darle a César lo que es de César. Y yo creo que nosotros hoy día tenemos los evangélicos, gente preparada para enfrentar este nuevo proceso. Antes teníamos justificación porque la iglesia evangélica siempre ha sido una iglesia sencilla. Dios la ha cuidado y siempre la cuidará. Pero esta es una época distinta. Y yo creo que este desafío que nos está llegando es por esta crisis que nosotros estamos viendo. Por eso, a pesar de todo lo que viene, yo creo lo siguiente, pastor. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. De tal manera que esta crisis va a posicionar a la iglesia en un lugar distinto de privilegio y de autoridad. amén. Yo le agradezco mucho, mi pastor Luciano, su tiempo, su momento que ha vivido. Él está en Concepción ahora, en Tomé específicamente. Estaba en el aeropuerto para viajar y tuvo una situación, mejor volvió para atendernos a nosotros. Así Yo es. le agradezco mucho su tiempo. La verdad que yo siempre he tratado de dar temas bíblicos de la palabra del Señor. Siempre. Se llama así, programa de reflexión de la palabra de vida eterna. Pero también me ha llamado la atención y la preocupación de la educación a la iglesia. ¿Quién va a educar la iglesia con respecto a estas materias? Uno, mira a un pastor. Y segundo, ¿no es cierto? Como usted, que se le agradece mucho su participación, para poder hablarnos desde adentro de la convención.
Y eso es importante para que nuestros hermanos, yo creo que todos han quedado claros con algunas dudas que algunos tenían, que podía ser, para poder tomar... mire, lamentablemente, y lo digo para con todos, cuando no hay una opinión, hay agresiones. Así es. Y lo que nosotros debemos tener son argumentos, y especialmente en esta sociedad. Entonces, lo que se ha tocado aquí son argumentos sólidos, firmes. Y ahora que usted me dice que ya una semana más, solamente para contenido y una semana, no es nada, para todo el periodo que había, es una pena y una falta de respeto para el pueblo chileno. Y en eso mi Señor nos ayuda a nosotros. Yo le agradezco mucho a usted su tiempo, su esfuerzo por compartir, agradecer a todos nuestros hermanos que están escribiendo y hemos tratado de juntar esas preguntas que creo que ya han sido respondidas para con todos, con la gracia del Señor. Unas palabras finales ya, mi pastor Luciano, por favor. Agradecerle la posibilidad de comunicar, Pastor Oraldo. Cuando me comuniqué con usted, recordé al Pastor Oraldo Rojas, ¿cierto? Usted Sí, tiene su Ramírez. mismo, exacto, muy famoso también de nuestro mundo Sí, metodista pentecostal. Mi padre era un fiel seguidor de las ideas sociales del Pastor Oraldo Rojas. Con esto quiero decir que la iglesia evangélica siempre ha tenido una vocación social. amén. Y por eso aquí no hay que perderse. Y lo que yo le digo a los jóvenes, a los hermanos, que no los confundan. Cuando nos dicen la iglesia no se mete en lo social, ¿por qué no es social? No se equivoquen. La iglesia evangélica es altamente incidente en lo social. Así En es. las poblaciones somos un cerco contra el narcotráfico. Ustedes solamente tienen que entender que aquí en Chile hay 1 millón de casas donde no entra la droga y son evangélicas. La restauración de la gente de las cárceles viene por la iglesia evangélica. Así Tenemos es. comedores. La infraestructura que nosotros hemos creado en este país ha sido con ventas de sopa y pilla y empanada, con Así es. completos, Pan con plata amasado. nuestra. Iglesias que sirven para la educación musical de nuestros jóvenes, para que refuercen sus clases, para educación. Son los velatorios populares de nuestras poblaciones. Entonces, ojo con eso. La iglesia evangélica siempre ha sido social. Lo que pasa es que su manera de hacer los cambios sociales no es con revuelta, no es con carteles, no es con piedrazos. Nosotros tenemos, con nuestra forma de entender la familia, el hombre, la mujer, el matrimonio, nuestra forma de ver la vida, cambiamos la sociedad y entre la segunda y la tercera generación subimos a nuestros adeptos a la clase media. Y es por eso que la iglesia hoy día está llena de profesionales. Entonces, cuidado con eso que dicen por ahí algunos hermanitos que andan desorientados, son progresistas y tienen su Facebook por ahí y les lavan la cabeza a nuestros jóvenes. No. La iglesia evangélica es altamente social. Lo que pasa es que Así el es. camino y la manera en que nosotros lo hacemos es según Cristo nos ha enseñado. Entonces es importante mantener nuestras libertades. Pastor, yo siempre estoy disponible y amo mucho a la Iglesia Metodista Pentecostal porque son mis raíces. Estoy disponible para servirles cuando ustedes lo estimen conveniente. Un abrazo a cada uno de ustedes, los hermanos, los pastores, las pastoras, estoy siempre para servirles. Muchas gracias, mi pastor Luciano, y también convencional constitucionalista. Dios les bendiga por su tiempo, dedicación, para poder tocar un tema tan relevante, importante para nuestra iglesia. Y por qué no decir también para la sociedad. Muchos van a ver estos videos, esta conversación a través de nuestro YouTube, también de su Facebook también. Así que va a ser de mucha bendición. Y es lo que necesitamos en estos tiempos, que nuestra iglesia sea educada. No en los púlpitos, sino que a través de esta plataforma que Dios nos ha dado ahora. Bien, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor para darle gracias por esta hermosa bendición. Y le voy a pedir a usted, por favor, que nos lleve en esta oración final de este programa dando gracias a Dios. Y una bendición por todos los oyentes. Gracias. Amén. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre. En ti reconocemos el Dios de la historia, el Dios que tiene el control de todas las cosas. Tu palabra dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Amén. Estamos confiados y tranquilos, Señor, nunca soberbios, pero confiados en tu provisión. Nunca nos ha faltado nada en la mesa. Desde Amén. que éramos las clases más pobres, nunca nos faltó nada. Has tenido misericordia de la familia Así es. y hoy nosotros queremos honrarte, Señor, honrar tu palabra con nuestras decisiones. Yo pido que la unción del Amén. Espíritu esté sobre cada hogar de nuestros hermanos representados aquí
y que mires la iglesia Gloria. evangélica chilena con bien, con misericordia, con Amén. cariño. Abraces a nuestros líderes y hoy día nos des valentía Amén. y mucha sabiduría para actuar en los días que vienen. Señor, levanta una nueva generación humilde, responsable, obediente a sus líderes, a sus tradiciones, amante de las cosas buenas que hemos aprendido de nuestros antepasados. De esa manera es posible que tú nos uses para grandes cosas, Señor. Te alabamos y te damos toda la gloria en el nombre Amén. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a gloria a Dios Dios, para para siempre. siempre. Un abrazo, pastor Amén. Luciano. A los amigos y hermanos, Dios les bendiga mucho a todos. Un abrazo, Dios les bendiga mucho. Amén. Gracias.